Muy buenos días para todas y para todos. Reciban cada una y cada uno de ustedes un cordial saludo, esperando realmente que puedan estar muy bien. Les envío este mensaje. Si es que están viendo esta presentación es porque no hemos tenido la chance de poder conectarnos y hemos enviado este video con anterioridad. La idea era mucho más lindo poder estar presencialmente, pero en este caso hemos tenido que grabar porque, bueno, las áreas en donde vivimos a veces la conexión se nos complica. Así que, bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la comunidad Awake, quiero agradecer específicamente a Melissa por todo el trabajo que ha estado desarrollando como para poder concretar particularmente bueno conmigo y con todos los otros facilitadores y ponentes dentro de esta gran semana de la conservación. Quería agradecer profundamente y quería agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes por estar del otro lado, porque sabemos bueno que son gente que está muy pero muy interesada en la conservación. Mi charla tiene que ver con las tecnologías apropiadas y alternativas orientadas a la bioconstrucción. Ahora les voy a explicar un poquito de eso, pero quiero tratar de poder presentarme. Mi nombre es Tierra Martínez, soy originario de Argentina, actualmente vivo en la selva misionera, es una selva subtropical lluviosa. Para quienes conocen algo de Argentina, es en la zona donde se encuentran las cataratas del Iguazú. Es una selva que toma parte de lo que es la mata atlántica que entra desde Brasil y parte de lo que es el Mato Grosso, que se juntan y forman la selva paranaense o selva misionera, como se les dice también. Soy, sí, ante todo, soy papá, soy abuelo, soy marido, sí, desde hace ya cerca de 30 años que vengo desarrollando actividades, en primera instancia trabajando en áreas protegidas, desarrollando específicamente planes de educación. Fueron mis primeros años, mis primeros momentos, como naturalista de campo, desarrollando estrategias de observación profunda de los sistemas naturales. Y comencé en el sur de la provincia de Buenos Aires, en un área protegida de 6.000 hectáreas, donde el objetivo principal es la conservación del pastizal serrano pampeano. Mi vida me fue llevando desde la conservación a la regeneración, por eso quiero también compartirles parte de esta charla que va a estar orientada específicamente a esa temática y bueno, compartirles que bueno, desarrollo actividades en lo que se llama Instituto de Permacultura NALUM. Es un instituto de permacultura que trabaja en cerca de 30 países, en diferentes continentes, y desarrollo actividades como cofundador y director en conjunto con mi señora. Nuestra labor principal es la capacitación, ¿sí? Y el desarrollo de centros de referencia en diferentes climas, en diferentes ecosistemas y en diferentes culturas. También somos cofundadores con mi señora de lo que es NALUM Pluriversidad, que es vamos a llamarlo una universidad desde un pensamiento multinivel que nos permite, bueno, trabajar sobre lo que es el aprendizaje y el diseño regenerativo. Y al mismo tiempo somos cofundadores de lo que es el Ecocentro Madre Selva, que se encuentra aquí en Misiones, Argentina, del cual voy a compartirle muchas de las imágenes a continuación, en parte que tiene que ver con la fase más que nada de construcción, de bioconstrucción. Este ecocentro es un área que tiene 6 elementos fundamentales. Uno es una reserva natural,
¿sí? Nosotros le llamamos Área de Integración Permanente, AIP. Es un área donde nosotros vamos a observar, a investigar, a conectar como para poder luego implementar en nuestro sistema en general. El otro de los elementos es una escuela de regeneración que tiene el objetivo específico de regenerar el paisaje, de regenerar la sociedad y de regenerar el ser como partes fundamentales del triángulo de la vida. También estamos dentro de lo que es el contexto, en la generación de un ecobarrio que vive lindero a esta escuela de regeneración y al ambiente natural, ¿sí? Y al mismo tiempo un espacio de sanación profunda a nivel del cuerpo físico y el cuerpo espiritual, y también una casa de cultura que es la que se integra con la comunidad local. Nosotros estamos en lo que es la zona de amortiguación o el área de influencia de la Reserva de la Biosfera de Yabotí y el Parque Estado Aldo Turbo. Ambas áreas suman cerca de 300.000 hectáreas de ambiente natural y vivimos en una colonia en la cual viven 5.000 familias linderas, obviamente, a este área protegida, que son todos agricultores de subsistencia, ¿no? O sea, que cultivan lo que pueden vender para poder obtener recursos con los cuales poder vivir. Sí, entonces dentro de esto más o menos quería contextualizarles, ¿sí? Un poco dónde estoy y qué es lo que he venido haciendo. Mi orientación obviamente es la permacultura desde hace ya mucha cantidad de años. Y bueno, quiero desde la permacultura, como es una ciencia de diseño, quiero compartirles esta charla, pero tratando de poder entender que muchos de nosotros que desarrollamos actividades en torno a las áreas protegidas, en torno a zonas de amortiguación, necesitamos desarrollar estudios que son un poco más complejos que si vamos a construir algo en una ciudad o en un ambiente que ya ha sido antropizado. Entonces, para esto quiero compartirles un poco acerca del proceso de diseño, como para que ustedes tengan en cuenta todo lo que involucra el proceso de diseño, antes, ¿sí?, de pasar a la fase netamente que tiene que ver con el levantamiento de una estructura desde las herramientas y las técnicas de la bioconstrucción, que también vamos a visibilizar. Entonces hay tecnologías, ¿sí?, que son apropiadas dentro de lo que es el contexto de lo que vamos a estar desarrollando, y hay otras tecnologías que tienen la característica que son alternativas, o sea que a diferencia de las apropiadas, no voy a poder desarrollar con los materiales locales, no voy a poder desarrollar con el conocimiento local, ¿sí? Y no voy a poder desarrollar porque a nivel costo y a nivel impacto ambiental son bastante más depredadoras. En cambio, las tecnologías apropiadas, ¿sí?, tienen la característica de que son muy fáciles de transmitir, son económicamente viables, ambientalmente muy responsables, ¿sí?, y al mismo tiempo las podemos desarrollar con los materiales locales. Entonces, aquí hay tecnologías que quiero compartirles, que son tecnologías sociales o tecnologías de trabajo de diseño, todas de ellas apropiadas, ¿sí?, o tecnologías aplicadas a la bioconstrucción, que también son tecnologías apropiadas que podemos desarrollar con materiales que encontremos a nivel local. Entonces, ¿por qué hablamos de diseño? ¿Sí? Antes de entrar y decir, bueno, yo quiero ubicar mi construcción, quiero tratar de compartirles esta charla como para que ustedes puedan entender que a mí me gustaría que veamos dentro del aspecto de la bioconstrucción, si ustedes van a tener un centro de referencia que tiene cabañas, que tiene una sala de interpretación de la naturaleza, un museo, o que incluso ustedes dentro de lo que es el lugar producen alimentos y tienen estructuras educativas, productivas y habitacionales, que todas estas estructuras para, vamos a llamarle, vivir, necesitan también de una base
en cierta manera, de los recursos básicos para la vida, como son el agua, como son la energía, como son las relaciones sociales, como son la producción de alimentos. Entonces necesitan de un diseño. Ese diseño está caracterizado por diferentes partes que se las quiero compartir para que ustedes visualicen todo el proceso que tendremos que hacer antes de poder ubicar, ¿sí? En conjunto obviamente con un plan de manejo del área que podamos llegar a estar manejando, el estudio que tendremos que hacer antes de desarrollar cualquier tipo de construcción o cualquier tipo de intervención dentro de un ambiente natural. Entonces, quiero compartirles que dentro de nuestra perspectiva de NALUM, ¿sí? Nosotros manejamos el diseño desde esta forma, con una cita, con una consultoría y prototipado, un análisis del sitio, un diseño en sí, una ejecución, una evaluación y luego normalmente se vuelve a completar una especie de espiral ascendente en donde volvemos a consultar, donde volvemos a prototipar, donde volvemos a analizar cosas que no hayamos tenido en cuenta. Sí, volvemos a diseñar y ejecutamos nuevamente algunos errores que podamos haber tenido dentro del proceso de diseño. Entonces, quiero tratar de contarles brevemente cada una de esas partes como para poder ir llevándolos poco a poco a ustedes dentro de lo que es el contexto de, bueno, cómo hacemos para ubicar un elemento de ese gran rompecabezas del sueño que nosotros queremos hacer dentro de un espacio. Entonces quiero que puedan ir visualizando el proyecto poquito a poquito. Nuestra primera parte se llama consultoría, es la primera de los momentos que nosotros tenemos después de haber desarrollado una cita. La cita es tratar de poder explicarle a nuestra persona que nos contrata desde la perspectiva del diseñador, tratar de explicarles con claridad cómo es todo el proceso, o sea, porque es una persona que nunca ha tenido la chance de involucrarse dentro de ese proceso. Ustedes imagínense que quieren desarrollar una propuesta educativa, quieren desarrollar un sendero para observación de aves, o quieren desarrollar estructuras en esos senderos, o quieren desarrollar una serie de baños. Necesitamos entender el contexto, ¿sí?, de cómo es todo el proceso, ¿sí?, desde la perspectiva del cliente. Aquí en el diseño hay dos jugadores importantes, uno es el cliente y otro es el diseñador. El diseñador entiende lo que quiere el cliente y lo desarrolla, lo ejecuta teniendo en cuenta un montón de parámetros, un montón de variables y un montón de métodos. Y el cliente tiene que entrar dentro de lo que es el proceso entendiendo en profundidad cuáles son cada una de esas partes. ¿Sí? Esa es como nuestra primera etapa, ¿sí? En esta etapa más avanzada, que le llamamos consultoría, y prototipado, que puede ir entre un tiempo de 5 a 10 días, dependiendo de las necesidades, dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a implementar y demás, ¿sí? La idea es poder en esos 5 o 10 días entender en profundidad lo que es el cliente, qué es el sueño que tiene, tratar de detectar, imaginemos que el sueño es una bicicleta, tratar de detectar los elementos de esa bicicleta y al mismo tiempo poder ir en profundidad sobre esos elementos tratando de clarificarlos lo más posible. ¿Para qué? Para tratar de ser lo más objetivo posible como diseñadores al momento de tener que ubicar un elemento dentro de lo que es este proceso. ¿Sí? En este caso, este es un proyecto que desarrollamos, que tiene la característica de un proyecto de educación comunitaria en la zona de Santa Elena, en Colombia. Lo puse a modo de referencia porque, bueno, muchas de las actividades tienen que ver con ese país en torno a la conservación y el programa de Wake. Y bueno, lo hice referencia como para que ustedes tengan una noción o que tengan una idea específicamente de que hay un momento donde entregamos un prototipo. El prototipo está muy lejos de lo que puede llegar a ser un diseño, pero es una herramienta que nos permite poder tener un primer puntapié de por dónde poder avanzar.
Es mi responsabilidad, por ejemplo, como diseñador, de darle las herramientas al cliente como para que pueda entender en dónde se va a meter. Si vas a hacer un sendero dentro de un lugar, todas las características y todos los aprendizajes que tú tendrías que tener como cliente antes de decir, bueno, ya estoy claro y realmente después de esto quiero ya iniciar. ¿Sí? O si vas a hacer una construcción, o si vas a hacer un proyecto educativo o un proyecto educativo dentro de un ambiente natural que recibe gente, que la alberga, que le brinda alimentos que se producen dentro de lo que es el lugar, que trabaja con nativas. Es una oportunidad muy interesante que podamos descubrir todo este tipo de experiencias porque realmente nos pueden dar un puntapié muy importante como para poder entender el contexto de una manera más profunda de lo que nosotros queremos hacer. Si bien no es lo que va a ser, o sea, es algo que puede llegar a ser, ¿sí? Es una posibilidad de bajo costo en la cual nos podemos introducir y tener las herramientas bien claras de hacia dónde ir. Cuando nosotros definimos esto, hacemos un avance a poder desarrollar un entendimiento ya más profundo, ¿sí? A través de un análisis del sitio que lo trabajamos en torno a una investigación en profundidad de los elementos que queremos introducir dentro de lo que es el sistema, entendiendo los elementos en la actualidad, no en la visión de futuro, sino haciendo un análisis hasta hoy de todo ese proceso histórico de lo que ha pasado en el lugar, y al mismo tiempo analizando variables específicas que tienen que ver con la implementación del diseño a través del uso de diferentes métodos. Entonces, el uso de variables como una investigación total en relación al agua, todo lo que tiene que ver con cuencas, microcuencas, zonas de captación, zonas de distribución de agua en el terreno, zonas de infiltración, o sea, todo lo que tiene que ver con el agua en profundidad me permite poder entender con claridad qué es lo que pasa con el agua en el lugar. Lo hacemos también en relación a la flora, los diferentes tipos de flora que podemos encontrar en el lugar, las características de la zona, las características de cómo ha ido cambiando el ecosistema en cada uno de los ambientes naturales, tanto dentro como en la zona o en la región un poco más amplia, la fauna, qué características tiene, cómo ha ido variando, cómo está hoy en día, las características dentro de mi área, en donde abunda este tipo de fauna, qué características se relacionan con este tipo de flora, qué características tienen en relación al agua, me permiten en conjunto con el análisis del suelo, con el análisis geológico, el análisis del uso actual que tenemos, un análisis de la fisiogeografía, o sea, la forma del movimiento y el aspecto que tiene el terreno, el análisis de los climas, específicamente como haciendo subdivisiones en torno a climas soleados húmedos, soleados secos, fríos húmedos, fríos secos, de acuerdo a cada uno de los lugares o las áreas donde voy a desarrollar mi experiencia, sí me permiten poder entender un poco más en profundidad antes de pasar a la fase de decir, bueno, hay un sueño, ¿sí? Y quiero implementarlo en este lugar. Entonces, para poder hacer esa implementación, ¿sí? Necesito desarrollar esa parte del diseño dentro de lo que es el proceso de diseño que me permite poder entender, ¿sí? Cuáles serían los mejores espacios para poder ubicar cada uno de esos elementos y al mismo tiempo cómo sería la mejor de las partes para conectarlo, ¿no? Cómo estarían conectados. Es decir, bueno, cuál es mi entregable más cercano a la realidad, ¿sí? El diseño es hacia dónde voy a caminar, ¿sí? Teniendo en cuenta que este diseño, imaginémonos que nosotros como dirán, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar un diseño de estos con estas características? Imaginémonos que como diseñadores imprimimos un tiempo de 1 hora y media a 3 horas diarias, tendríamos algo así como un proyecto básico en 6 meses. Si hacemos esto mismo en el término de 1 año, tendríamos algo bueno. En el término de 2 años tendremos algo muy bueno y en el término de 4 años tendremos algo muy allegado a lo que le podríamos llamar el ideal,
¿sí? Ese ideal que tiene la característica de ser a veces enemigo de lo que es el diseño, porque bueno, no, los ideales tienen como eso, nunca se da un ideal dentro de lo que es un proceso de diseño, muy raro. Sí, entonces lo que nosotros entregamos es el cuadro pintado, que puede tener diferentes niveles de profundidad en donde podemos, dependiendo de nuestro tiempo, desarrollar experiencias mucho más profundas en torno a cómo va a quedar, subdividiendo cada una de las partes e incluso desarrollando un memorial descriptivo con las características de lo que esto puede llegar en cierta manera a, vamos a llamarle, a involucrar. O sea, que quiere decir que va a haber mucha más cantidad de energía invertida para poder desarrollar ese proceso. Imaginémonos que entregamos un manual operativo, ¿sí? Algo así como un plan de manejo, pero que tiene que ver con la implementación del diseño dentro de ese área que al mismo tiempo tiene un plan de manejo. El proceso de diseño sí es un proceso, es extenso, dura normalmente varios años, desde que se empieza a consolidar hasta que realmente se desarrolla. Y la siguiente fase que tenemos en cuenta luego de esta primera etapa, que tiene que ver con el llegar a esa fase de pensamiento, de diseño y de entender cómo va a quedar lo que vamos a hacer, entramos en la fase de ejecución, en donde, bueno, podemos encontrarnos con diferentes posibilidades, diferentes tipos de caminos que varían de acuerdo a la energía que podamos llegar a invertirle, los tiempos de cada uno de los lugares, las leyes, los materiales que vayamos a utilizar a nivel desarrollo de lo que es el sistema, la cantidad de gente operativa que puede estar desarrollando la actividad, la cantidad de mano de obra especializada para poder desarrollar la experiencia que yo quiero. Entonces, esto varía desde muchas perspectivas. Una vez que nosotros ejecutamos y el proyecto ya está en funcionamiento, hacemos una revisión, hacemos como un brochazo, vamos a llamarle, una pintada, y tratamos de poder entender que a nivel evaluación, ¿sí? es nuestra parte importantísima, en donde nosotros aceptamos, ¿sí? esa retroalimentación de lo que nos está dando el sistema en su funcionamiento hoy en día. Vemos cómo funciona y entendemos de manera más profunda y sabemos qué cosas, en cierta manera, tendríamos que cambiar, qué cosas tendríamos que modificar, por ejemplo, a nivel constructivo o a nivel relacional o a nivel manejo, ¿sí? Qué cosas tendríamos que cambiar para que esto realmente funcione de la mejor de las maneras, ¿sí? Esto yo les decía que es una espiral, por ejemplo, una espiral siempre que va dando vueltas, pero a medida que el proceso va avanzando, la cantidad de errores que podemos llegar a tener, ¿sí? son cada vez menores y el sistema funciona cada vez mejor. Vamos a suponer que tenemos dentro de nuestro lugar una pared que hemos desarrollado en este área y las áreas de lluvia, ¿sí? más fuertes, por donde llega la lluvia son estas, y nosotros por nuestro tiempo, por el tiempo que pudimos estar en el terreno y demás, no pudimos detectar que ese era el lugar por donde iban a entrar las lluvias. Sí las cantidades, ¿sí? Entonces tenemos que ver de qué manera o extendemos un alero provisional extra dentro de lo que es el área de techos, o al mismo tiempo desarrollamos una estructura y una mezcla para las terminaciones de la pared que para ese área específicamente tengan unas características muy puntuales, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí? poco a poco lo vamos construyendo, ¿sí? a través de diferentes metodologías, ¿sí? No trabajamos esta metodología como herramienta o como tecnología apropiada, no trabajamos una sola visión. Entonces quiero ir entrándolos de a poquito como para que ustedes visualicen, decir, bueno, imagínense que eso que yo les mostré ahí es el restaurante, ¿sí? y cocina que nosotros tenemos en nuestro área. Entonces, para poder ubicar ese restaurante y cocina dentro del macro de lo que es el proyecto, hubo que desarrollar una serie de metodologías, ¿sí?
¿sí? Con las cuales después de desarrollarlas nos permitieron poder entender un enfoque desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Entonces, las metodologías, por ejemplo, que nosotros pudiéramos trabajar dentro de lo que es este proceso, es la metodología intuitiva, que tiene que ver con desde la visión del diseñador y desde el sentir profundo del diseñador, ¿sí? ¿Dónde ubicaría ese elemento? ¿Sí? ¿Cuál sería el lugar dentro de todo ese espacio físico de varias hectáreas? ¿Dónde sería el lugar donde ubicaría yo el elemento ese? En base a esto, si nos quedamos solamente con esa apreciación de cómo ubicaríamos un elemento dentro de un lugar solo desde la perspectiva intuitiva, estaríamos carentes de otras visiones o de otras formas, en cierta manera. Entonces también trabajamos con una planificación eficiente de la energía, que normalmente tiene diferentes variables. Una de ellas es el trabajo por zonas, que nos permite poder ubicar los elementos, ¿sí?, en ese plano físico, tratando de minimizar el gasto energético en base al mantenimiento que tenemos. O sea, por ejemplo, voy a tratar de determinar cuál es mi zona corazón, el área donde yo siento que va a haber más cantidad de actividad dentro de lo que es el proyecto, y dentro de esa zona determino la ubicación de otros elementos en base al mantenimiento que le tengo que dar. O sea, mientras más cantidad de energía invierto, más cerca del área corazón está. Mientras menos cantidad de energía invierto, más alejado del área corazón está ese elemento que voy a incorporar a esa pieza del rompecabezas. Pero también la planificación eficiente de la energía trabaja con las energías que atraviesan el lugar, cosa que me permite poder entender cuáles de todas esas energías voy a tomar, si voy a utilizar, la voy a potenciar, y al mismo tiempo cuál de esas energías voy a repeler. Por ejemplo, si tengo dentro de mi área un río que en determinados momentos aumenta su caudal e inunda ciertas partes de mi territorio, entonces ya sé que esa energía me brinda, ¿sí?, detalles en torno a la ubicación de un elemento en particular. Lo mismo puede ser un riesgo de fuego, pero también me lo brinda un corredor biológico, ¿sí?, un área de un corredor de animales, ¿sí?, específico, que puede darse en un área de vida silvestre específicamente. Y también puedo tener en cuenta los factores meteorológicos que pueden llegar a ser, de dónde vienen los vientos dominantes, dónde vienen los vientos fríos, cuál es su dirección específica, como para poder entenderlos, y la intensidad en cada uno de los momentos del año, sí que me permiten a mí diagramar, ¿sí?, todo mi proceso desde una perspectiva mucho más integral, ¿no? Lo mismo el sol, ¿sí?, o los vientos cálidos, o incluso olores o ruidos o tráficos vehiculares, que son energías en cierta manera que no son de mi terreno, pero que me permiten a mí poder entenderlas y poder ubicar los elementos de acuerdo a ellas, y al mismo tiempo utilizarlas para mi propio beneficio, como vamos a ver, por ejemplo, en el momento que hablemos de bioclimática. Otra de las perspectivas es las posibles problemáticas que podamos llegar a tener en torno a la ubicación y el desarrollo del diseño, y estas problemáticas las llamamos nosotros factores limitantes, que pueden ser cómo puedo ubicar los elementos de acuerdo a la baja cantidad de recursos económicos que puedo llegar a tener para la implementación del proyecto, o de acuerdo a la escasa mano de obra que puedo tener, o de acuerdo a la imposibilidad de caminos para poder lograr la parte constructiva, o leyes que no me permitan desarrollar cierto tipo de actividades o construcciones en un lugar determinado. Esto me permite poder entender desde una visión más amplia, no solamente desde el sentir y de las visiones energéticas, sino también desde las posibles problemáticas que puedo llegar a tener en un lugar. Otro de los métodos sí es el método de exclusión o el método de diseño ecológico, que me permite
poder, en base a diferentes variables como son el agua, el suelo, la geología, la flora, la fauna, la fisiogeografía, el clima, el uso actual, me permiten a mí poder entender cuáles serían los mejores lugares para poder ubicar cada uno de esos elementos. Este es otro método que me permite tener una visión mucho más integral también, me permite trabajar con variables que analicé en el proceso de análisis, ¿sí? Y también otro de los métodos es poder ver de qué manera conectamos a cada uno de los elementos que introducimos en el sistema a través del desarrollo de flujos energéticos. Esos flujos energéticos sí que trabajan, sí tratando de generar ciclos de energía donde la energía trata de continuar en el mismo lugar, sí trata de ciclarse en el mismo lugar. Entonces, en base a todos estos métodos, nosotros logramos desarrollar una ubicación lo más ideal posible, ¿sí?, de cada uno de esos elementos, y esto, en cierta manera, me permite ahorrar muchísima cantidad de cosas al momento de implementar, ¿sí? Me permite ahorrar dinero, muchísima cantidad de dinero, me permite ahorrar mucha cantidad de energía, mucha cantidad de esfuerzo, ¿sí? Y me permite tiempo, ¿sí? Al parecer, digamos, bueno, pero ¿cómo? Tierra, si realmente nosotros para poder implementar un proyecto necesitamos quizás diseñar durante 1, 2 o 4 años. Sí, todo ese tiempo te lo ganás en el tiempo que viene después. Si nosotros, nuestro pensamiento cuando desarrollamos una propuesta de esta es un pensamiento a largo plazo, es un pensamiento que va más allá solamente de una temporalidad de meses, sino es un pensamiento hacia las generaciones futuras. Entonces, a largo plazo es donde terminamos haciendo un ahorro a nivel económico, a nivel energético, a nivel, vamos a llamarle, de esfuerzo físico que podemos hacer, a nivel de tiempo y a nivel también del estrés, del enojo, de las broncas que podemos llegar a tener en el momento de que nos sale o que hemos desarrollado una propuesta o hemos construido un edificio y necesitamos de mucha cantidad de energía externa como para calefaccionarlo o mucha energía externa como para calentar, para enfriarlo, o lo hemos hecho torcido y no recibe los beneficios que tendría que tener, o hemos puesto en un lugar donde no lo tendríamos que poner. Entonces, dentro de esto sí quiero compartirles que una de las propuestas, que yo les estaba comentando a Melissa, es que dentro de todo este contexto de diseño, nosotros no trabajamos como ciencia de diseño desde la permacultura, no trabajamos con un proyecto o con proyectos sostenibles, sino que trabajamos con, vamos a llamarle, con proyectos que trabajan desde el diseño regenerativo, ¿sí? No es el proyecto sostenible, sino es hoy en día la construcción de procesos regenerativos. Y el proyecto sostenible es como que se queda ahí, ¿sí? Se queda hasta ahí, ¿sí? Hasta decir, bueno, voy a ser sostenible. Y esto nos invita a poder ir más allá de eso, más allá de la sostenibilidad y desarrollar una propuesta regenerativa, ¿sí?, que está permanente reenergizando, reestructurando, revitalizando, ¿sí?, repotenciando a nuestro proyecto. Desde esa perspectiva es como trabajamos. Entonces, desde ahí es que ahora sí me quiero meter en la parte de bioconstrucción, sin olvidar de hacerles énfasis que el aspecto de bioconstrucción del cual yo les voy a hablar ahora es una de las, en cierta manera, pequeñas partes de lo que es un todo mucho más grande que abarca el diseño integral, ¿sí?, en donde también tendríamos que hablar de sistemas de producción, tendríamos que hablar de abastecimiento energético, tendríamos que hablar de diseño hidrológico para humano y en el paisaje, tendríamos que hablar al mismo tiempo de todas las estrategias sociales que tienen que ver con, bueno, como grupo que vamos a estar trabajando dentro de un proyecto, cómo es nuestra estructura, cómo es nuestro sistema de gobierno, cómo tomamos decisiones, cómo desarrollamos un proceso de resolución de conflictos de una manera efectiva, cómo
generamos inteligencia colectiva y cómo desarrollamos un consejo, por ejemplo, de acciones sabias que nos permite mantener la esencia del proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de esta perspectiva, que vemos que es sumamente importante, me quiero meter ya en el aspecto de la bioconstrucción, tratando de poder imaginarnos que ya hicimos todo este proceso de diseño, ya llegamos al momento en donde vamos a ubicar nuestra construcción, vamos a suponer que vamos a hacer nuestra casa, ¿sí? La casa de las personas que vamos a ser los guardianes de lo que es el territorio, y dentro de ese proceso de guardianar ese territorio vamos a vivir, vamos a morar ahí, vamos a pasar una gran parte del tiempo y de nuestras vidas en ese espacio. ¿Qué es lo primero que hacemos una vez que tenemos todo el detalle? Bueno, nosotros normalmente hacemos un estudio geobiológico y dirás, bueno, pero ya teníamos el diseño desarrollado. Perdón. Ya teníamos el diseño desarrollado, ¿sí? Ya habíamos hecho toda la experiencia. Entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar un nuevo estudio geobiológico? El estudio geobiológico normalmente para parcelas que son de decenas, de centenas o de miles de hectáreas es un proyecto muy amplio, muy abarcativo que nos realmente llevaría mucha cantidad de tiempo. Entonces, normalmente cuando tenemos el área determinada en el cual nosotros vamos a desarrollar una construcción, desarrollamos ese estudio. ¿Qué es, en cierta manera, el estudio geobiológico? El estudio geobiológico es el que nos permite poder entender en profundidad la malla electromagnética que está recubriendo la Tierra. Imagínense una serie de líneas como las que estamos viendo aquí, que envuelve completamente al planeta, ¿sí? Hay unas de esas líneas, ¿sí? Tienen la característica que se llaman Harman, otras líneas se llaman Curry, cada una de ellas tiene una orientación en particular, unas van de norte a sur y de este a oeste, y otras van de noreste a sur-oeste, y otras van de noroeste a sureste. Dentro de eso tienen las características que al mismo tiempo pudiéramos agregar, ¿sí? A todo este estudio geobiológico, vetas de agua, fallas sísmicas y demás. Pero ¿por qué es tan importante un estudio geobiológico dentro de lo que es el concepto, por ejemplo, de una vivienda, de un área de residencia o de un área natural? Cuando yo voy a desarrollar un proceso de bioconstrucción, las construcciones en barro normalmente son sanadoras, salvo, sí, en muchos casos, que no hayan utilizado dos criterios. Uno de los primeros criterios es que no hayan desarrollado este estudio geobiológico que me permite entender las posibles geopatologías que puedo llegar a desarrollar al momento de construir una casa y de dormir en ella. Seguramente a alguno de ustedes le ha pasado que ha visitado algún espacio físico, ha visitado algún lugar, se ha quedado a dormir por un par de días y ha ido de vacaciones y ha terminado más cansado que normalmente en su vida diaria, trabajando una cantidad de horas a nivel de jornada, ¿no? Entonces, dentro de esta experiencia, el poder entender dónde están las líneas, ¿sí? Específicamente en un plano físico, dónde es que están, ¿sí? Y en base a eso poder desarrollar un diseño nos puede permitir, ¿sí? No poner, ¿sí? Nuestra cabeza en un cruce de alguna de ellas o en los cruces de varios tipos de líneas, o incluso en los cruces de varios tipos de líneas, en el cruce también de una veta de agua y de una falla sísmica. Eso puede generar un nivel de geopatologías que afectan nuestra salud a lo largo del tiempo. O sea, que yo voy a estar durmiendo en un lugar y puedo tener la característica de enfermarme por estar durmiendo en ese lugar, sin otra cosa que más que eso. Dentro de esa característica, yo les decía que había otra posibilidad, y es el desarrollo de construcciones con geometría sagrada, donde automáticamente estas líneas es como que desaparecieran. No voy a entrar en el contexto de cómo es el proceso de desarrollo de cada una y construcción de las líneas, pero sí quería como mencionarles como para que tengan en cuenta
a cada una y a cada uno de ustedes es posible desarrollarlo y que es una tecnología apropiada, que ambientalmente es muy responsable, que es posible desarrollar con los conocimientos sí que disponemos a nivel local y con los materiales que disponemos a nivel local. Y una de las cuestiones importantes es que realmente nos ayuda muchísimo en nuestra salud. Otro de los aspectos, ¿sí? Una vez que nosotros determinamos el terreno, que determinamos los cruces de líneas y que armamos nuestra estructura y nuestro diseño constructivo en ese espacio, es agregarle algunos detalles que tienen que ver específicamente con la bioclimática. La bioclimática sí nos permite entender en profundidad dónde estamos como planetas en relación al Sol, dónde estamos como planeta en relación a los astros, sí, pero ir mucho más allá de eso, ¿sí? Ir en profundidad a decir, bueno, ¿de qué manera puedo desarrollar una vivienda, ¿sí? En base al área donde yo esté morando? Por ejemplo, yo puse el mapa de Argentina, nosotros vivimos en esta zona, ¿sí? Que es la selva misionera, pegadito a Brasil, ¿sí? Muy cerquita de lo que es también Paraguay. Aquí está Bolivia, Chile, Perú más arriba, aquí está Uruguay. Dentro de lo que es ese contexto, nosotros estamos en una zona, ¿sí? De un clima, vamos a llamarle, muy cálido y húmedo. Entonces, ¿de qué manera desarrollamos que la humedad dentro de nuestras casas tenga una característica en particular, ¿sí? Que sea de confort, y al mismo tiempo de qué manera desarrollamos en ese espacio que es cálido, ¿sí? Una temperatura de casa, ¿sí? Fresca durante la mayor parte del año? ¿Sí? Y eso lo desarrollamos a través de un estudio, ¿sí? Bioclimático que nos permite entender en profundidad con los análisis del clima que habíamos hecho anteriormente, pero ya mucho más enfocados en el aspecto constructivo, que nos permite poder entender el tipo de construcciones, ventanas, hacia dónde apuntan, direcciones de los vientos y demás, nos pueden dar una visión mucho más integral del diseño, que nos permite poder minimizar los gastos energéticos de mantenimiento, ¿sí? De mi lugar, para refrescarlo, para calentarlo o para vivir con una temperatura, vamos a llamarle, y humedad ideales. Una temperatura de confort que va entre los 17 y los 20 grados centígrados, ¿sí? Y una humedad del 50%, ¿sí? Una humedad que realmente sea confortable. Entonces, todo esto, ¿sí? Me permite poder entender ya más en profundidad todos los aspectos que yo tendría que tener en cuenta para comenzar desde cero, ¿sí? Ese proceso de construcción. O sea que ya dije, bueno, ya tengo muy claro cómo va a ser, entonces inicio con el desarrollo de una estructura, ¿sí? A partir de los cimientos. O sea, los cimientos son la base principal de cualquier tipo de construcción, que si bien nosotros pudiéramos orientarnos a la parte de la construcción natural y nos gustaría hacer todo con materiales naturales, en algunos casos, bueno, los cimientos o algunas, ¿sí? De las características constructivas de la casa posiblemente necesiten algo de uso de concreto. No es lo que normalmente necesitamos hacer en todos los casos, pero dependiendo del tipo de edificio que nosotros vayamos a hacer, de la zona en la cual vayamos a estar, es posible darle un poco más de seguridad, ¿sí? Y permanencia a nivel constructivo, si pudiéramos utilizar diferentes técnicas. No todas tienen que ser con concreto, porque hay técnicas también de construcción natural muy apropiadas a zonas sísmicas, muy apropiadas a zonas, por ejemplo, de huracanes. Entonces, el desarrollo de cimientos es mi primer parte a nivel constructivo que yo tendría que tener en cuenta para el desarrollo de esta experiencia, por llamarlo de una manera. Cuando yo desarrollé, ¿sí? Ese cimiento, voy a la siguiente fase. Entonces, normalmente la siguiente fase a nivel constructivo tiene que ver con el parado de la estructura. Si vamos a trabajar en bioconstrucción, normalmente, como les decía, desarrollamos, ¿sí? Esas estructuras
que pueden ser estructuras, vamos a llamarle, en materiales naturales. En este caso, esto es una estructura que tenemos nosotros en nuestro área de nursery, de donde está nuestro vivero de plantas comestibles, y tenemos también otro igual de vivero de plantas nativas. Esto está desarrollado con materiales a nivel producidos por nosotros mismos, maderas que hemos producido con nosotros y bambúes también que hemos producido nosotros, ¿sí? Y la técnica constructiva es una estructura, ¿sí?, que tiene la característica, y la puse específicamente para entender que es una estructura que tiene la característica de ser móvil, y que realmente es muy simple de poder desarrollar. Si una vez que nosotros tenemos los materiales listos, el proceso constructivo realmente es muy rápido. Nosotros la hemos tomado desde la construcción de las yurtas mongolas, ¿sí?, en toda la región esa de Mongolia, de Siberia y demás, que mucha cantidad de gente nómade las construye, y bueno, se hace así como si fuera una especie de acordeón, ¿sí? Las maderas se van uniendo con diferentes tipos de sogas, ¿sí? O también podemos utilizar bulones dependiendo del tipo de construcción que hagamos, y en este caso, bueno, nosotros la estamos utilizando ya a nivel permanente, con la característica de que es adaptada para una nursery. O sea, esa forma, esa geometría circular que tiene, permite, bueno, que el proceso de crecimiento de las plantas se dé mucho mejor. Todo lo que es yurtas, domos y somes, que son nuestras estructuras constructivas, permite que el nivel de las plantas se desarrolle mucho mejor. Estamos hablando de una construcción que tiene en cuenta una geometría sagrada a partir del círculo. En este caso quiero poner otra de las estructuras que normalmente utilizamos aquí, y quise hacer las dos diferencias porque es posible que ustedes en sus lugares, en el momento de desarrollar un proceso de construcción, ya una vez que determinaron el área y pasaron todo lo que es el proceso de diseño, cuando vayan a implementar todo esto dentro de lo que es el espacio físico, se encuentren con que la mano de obra para poder desarrollar esta experiencia que les puede ayudar a ustedes no sea una mano de obra que sea calificada para desarrollar la experiencia. Entonces puse esto porque esta es la construcción típica de la zona en donde yo vivo. Y bueno, no todas las construcciones las podemos hacer con las formas a veces orgánicas, porque a la gente le cuesta mucho visibilizar cómo es que va a quedar, porque no está dentro del patrón de visión que tienen las personas a nivel local. Entonces, bueno, esto es más rectangular, más cuadrado, siempre manejando las geometrías y las proporciones a nivel áureo, por ejemplo, que tenemos aquí, y que tienen una característica bien particular, que están adaptadas a la forma que vamos a encontrar todas las construcciones de casas, de galpones y demás a nivel local. Este espacio dentro de la Escuela de Regeneración es el área de producción, vamos a llamarle de biofábrica, que es el área de producción de abonos, el área de producción de biofertilizantes, de trabajo con microorganismos efectivos, de producción de bacterias benéficas, ¿sí? El área específica de producción también de lombrices, y al mismo tiempo de producción de humus de lombriz, té de lombriz, y al mismo tiempo el área de fuegos, como es la creación de fosfitos y la creación de diferentes tipos de caldos que nos permiten siempre estar mejorando y regenerando la estructura del suelo. ¿Sí? Son parte de lo que es el proceso de desarrollo de las actividades. Pero lo pongo a nivel estructura. Esta es una estructura bastante más simple de construir que la anterior, y quiero ir pasando desde poco a poco, desde estructuras más simples a estructuras, podríamos llamarle un poco más, como más complejas, ¿sí? Que en este caso tienen la característica de poder ir visibilizando otro tipo de materiales. En este caso, si ustedes se fijan, la estructura esta tiene una combinación, en cierta manera, de una pequeña columna que está cimentada y armada a nivel suelo, ¿sí? Trenzado, vamos a llamarle, con toda la estructura que sostiene un techo muy, muy pesado. En este caso, esto sostiene un techo vivo.
Y este es otro tipo de estructura que al mismo tiempo tiene 3 techos sosteniéndose al mismo tiempo. Es una estructura diferente, que no es la normal de las estructuras convencionales en la zona, y esta es la que yo les había mostrado hace un ratito, que es parte del restaurante cocina que nosotros tenemos en el lugar. Hay otros tipos de estructuras como esto, que es un some, ¿sí? Que es una geometría sagrada súper impresionante. Esto nosotros lo hemos desarrollado como una sala de interpretación para niños en un área de Brasil, es otra de las, también en la Mata Atlántica, y realmente es un proyecto que a nivel arquitectónico, a nivel constructivo, a nivel visual y a nivel energético es sumamente impresionante. Y bueno, esta es la estructura en cierta manera que sostiene todo lo que es el techo, ¿no? No tiene ningún poste central, está formado netamente con geometría sagrada, con unos números impresionantes, y bueno, todo esto lo diseña principalmente mi señora, que es la experta en geometría sagrada. Dentro de, y este tipo de estructuras. Dentro de esto, sí es importante poder entender que una vez que nosotros ya desarrollamos la parte estructural, tenemos 2 alternativas, y dependiendo de la técnica constructiva que hagamos, podemos empezar a desarrollar una técnica en la cual manejemos diferentes tipos de revoques, o empezar primero por los revoques o empezar primero por el techo. En este caso aquí tendríamos el techo, como hay otras estructuras como la anterior, que tenemos el techo primero y luego el revoque, pero hay otro tipo de técnicas sí que nos permiten ir primero a lo que es el revoque, ¿sí? Y luego, o a la mezcla, vamos a llamarle, con la cual vamos a ir armando la pared, y luego de eso poner el techo. Siempre es más cómodo poner el techo primero y después hacer el revoque, pero como les decía, hay técnicas constructivas que no lo permiten. Dentro de esto quiero meterme en la fase de los revoques, o sea, qué utilizaríamos como revoque dentro de nuestras paredes. Entonces, bueno, lo que usualmente va, a diferencia de una mezcla con concreto que ustedes puedan desarrollar, esa mezcla con concreto en Colombia, en Argentina, en México, en cualquier lugar del mundo, lleva las mismas proporciones y ustedes pueden trabajar tranquilamente en cualquier lugar con más o menos las mismas proporciones. En este caso, cuando trabajamos en construcción natural, es mucho más difícil poder encontrar el punto. Entonces, para poder desarrollar revoques, nosotros desarrollamos un proceso, ¿sí?, de investigación de la arena que tenemos, de la tierra, en este caso arcillosa, que vamos a tratar de buscar dentro de nuestro lugar, y de los materiales como por ejemplo pajas o fibras que puedan llegar a estar abundando en la zona donde nosotros vamos a desarrollar nuestro proceso constructivo. Dependiendo de lo que encontremos, dependiendo de la estructura que querramos hacer, entonces ese tipo de revoques van a ir cambiando en cierta manera de una construcción a otra. Es importante poder entender, ¿sí? Quiero ponerle el ejemplo como para que ustedes vayan visibilizando y vayan metiéndose dentro de la parte constructiva, que dependiendo de las paredes, dependiendo de lo que nosotros necesitamos, dependiendo de la mano de obra, ¿sí?, la cantidad de gente, la energía, los materiales a nivel constructivo pueden variar, ¿sí? Obviamente que esto necesita un análisis ya de campo cuando nosotros estamos ahí, que nos permite entender, ¿sí?, cuáles son las características de la tierra que tengo, cuáles son las características de la arena y cuáles son las características de la paja. ¿Sí? A nivel de construcción, ¿sí?, ahí podemos ver el mismo, le estoy tratando de poner imágenes del mismo espacio físico como para que ustedes puedan ir haciéndose una idea en torno al espacio, ¿sí?, cómo es que a medida que uno puede ir avanzando, ¿sí?, ese revoque puede ir pasando desde el burdo que está dentro de las paredes, quiero mostrarles, ¿no?, como por ejemplo este que recién empezamos a poner ahí a través de una técnica que les voy a mostrar en un ratito, ¿sí?, a este que es cuando la técnica se secó y a este que es cuando la técnica ya está en una fase prácticamente de terminación.
O sea que cada uno puede determinar cómo es también que quiere su terminación dentro de lo que es el proceso, ¿no? Entonces podemos empezar a observar que cada una de las paredes, ¿sí?, puede llevar técnicas diferentes, y esos revoques, ¿sí?, se pueden, al utilizar técnicas diferentes, se pueden utilizar proporciones diferentes de cada uno de los materiales que yo les mencioné recientemente. Aquí vemos, ¿sí?, la pared que estaba en esa característica, que ya había sido trabajada, pero que había sido secada en un momento. Esto es importante, que cuando nosotros desarrollamos un revoque no podemos al otro día venir y desarrollar una terminación, porque necesitamos que normalmente seque, no es como el cemento, que tiene un proceso de secado mucho más rápido, ¿sí?, que ya después de ponerlo podemos ir y desarrollar terminaciones mucho más rápidas, sino que esto necesita tiempo, ¿sí? Hay momentos del año donde es mejor hacerlo, pero bueno, los ideales de esos momentos a veces son bastante diferentes a las realidades que podemos llegar a implementar en el desarrollo de cada uno de los procesos constructivos. Entonces, dentro de esto es importante que nosotros lo pudiéramos tener en cuenta. Les comparto esta fotografía porque, bueno, para poder desarrollarlo necesitan de gente. En este caso, esta es población local que no tenía idea de cómo poder desarrollar esta experiencia, y hubo que desarrollar todo un proceso de capacitación hasta que estas personas ya se han convertido en maestros del revoque. Sí, estas chicas que están encargadas de la mayoría de las partes constructivas que estamos desarrollando en el Ecocentro Madreselva, y que tienen la característica, bueno, que están impactando también con sus aprendizajes y con sus enseñanzas a la población local, porque realmente eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que la gente a nivel local visualice los materiales que podemos desarrollar a nivel constructivo. Dentro de esto es importante entender que hay muchas técnicas, quiero ponerles un par. Las técnicas más conocidas que desarrollamos a nivel construcción natural, o que más se conocen, son el adobe, que es el ladrillo típico hecho crudo, vamos a llamarle, pero hay muchas otras técnicas que no conocemos, como por ejemplo el chorizo, que tiene que ver con un trabajo con una mezcla más o menos de esas características, ¿sí?, en la cual nosotros sumergimos un chorizo hecho de paja, de algún tipo de paja que se trabaje. Nosotros utilizamos, aquí hay mucha producción de citronela, muchos campos de citronela, ¿sí?, y la gente normalmente termina de utilizar la citronela y la tira y la prende fuego. Entonces nuestro uso es tomar ese material, que nos sirve también a modo educativo, y nos permite rescatar ese material antes de que se prenda fuego, y lo metemos dentro de nuestra pared. Y mostramos también, a partir del proceso que realizamos, una fase de que, bueno, es posible utilizar las construcciones de una manera diferente, y entendiendo de que esto metido dentro de nuestra pared puede minimizar el costo energético de nuestra vida en el lugar. En la técnica del chorizo, ¿sí?, es bastante simple, ¿sí? Nosotros hacemos como un pequeño entramado, y ese chorizo que vamos generando lo vamos a poner en la pared, y esto nos permite luego, ¿sí?, si bien eso es más el burdo, nos permite ir trabajando con una capa de un material ya un poco más homogéneo, con la paja cortada no ya tan larga, sino más corta, como para ir rellenando la siguiente fase, y a medida que vamos avanzando, lógicamente pasamos a fases más de terminación. Esta es otra técnica diferente de lo que es el chorizo. Más o menos el concepto de los materiales sí que se utilizan siempre son los mismos. En este caso no utilizamos arena, aquí utilizamos una arcilla embebida en agua como si fuera una especie de crema, un yogur líquido, ¿sí?, donde embebemos la paja y la metemos en un encofrado. O sea, armamos un encofrado que tiene tablas que van desde aquí hasta aquí, y que nos permiten a nosotros poder ir poniendo,
¿sí? Con la mano primero y luego apretando con un palo y dándole esa consistencia, ¿no? Esto nos permite, a diferencia de la técnica anterior, que luego va a ser un poco más trabajosa para poder llevar a cabo un trabajo, si quisiéramos desarrollar una pared más a plomo, más recta, esto va a ser un poco más complejo, ¿sí? Pero bueno, aquí el encofrado sería una técnica más difícil de utilizar, entonces podemos utilizar esta técnica que nos permite hacerlo de manera más simple, y en este otro espacio el encofrado es algo más sencillo. ¿Sí? Es muy posible que, ¿sí?, esta pared pase directamente a esta fase, ¿sí? Esta pared pase a esta fase, porque bueno, todo está muy recto, ¿no?, dentro de lo que es el proceso. Cuando nosotros hablamos también de revoques, hablamos de gruesos, hablamos de revoques finos, y esos revoques finos están más asociados con la parte de terminaciones. Entonces las terminaciones utilizan en cierta manera, dependiendo si son internas o externas, ¿sí?, el cómo las voy a aplicar. Hay diferentes tipos de materiales que utilizamos, por ejemplo, nopales, ¿sí?, la tuna, la planta de la tuna, cáscara de huevo, harinas, cal, tipo de acerrín muy finito, que nos permite, sumado con la arena bien cernida y al mismo tiempo con la arcilla bien cernida, o sea, bien material fino, ir pudiendo desarrollar, ¿sí?, un tipo de trabajo mucho más con estas características, ¿sí?, que es muy diferente de otro tipo de procesos constructivos, ¿sí?, como por ejemplo cuando trabajamos con un revoque más grueso, donde no es tan importante cernir todos los materiales. Entonces esto lleva a esta pared, es un primer revoque. A esto le falta otra técnica que se llama brunido, que es, dependiendo del tipo de pared, si es interna o externa, más o menos sofisticado. Normalmente utilizamos una piedra bola, tipo piedra de río, en la cual vamos, ¿sí?, pasándola por la pared, alisando esa pared. Es un trabajo de mucho nivel de detalle. Las terminaciones cuestan mucho tiempo y energía para poder implementarlas realmente bien dentro de un proyecto, y tienen la característica de que, bueno, dependiendo de dónde la pongamos, pueden incluso hasta impermeabilizar el lugar y desarrollar paredes que estén a la intemperie completamente, o incluso desarrollar, no sé, desde baños, ¿sí?, duchas y regaderas que sean completamente de barro, pero que utilizan una técnica, por ejemplo, como la que se denomina Tadelac, que es específicamente de Marruecos, que la utilizamos para ir cerrando todos los posibles poros que pueden llegar a existir a través de esa piedra, ¿no? Es un proceso muy, pero muy bonito, ¿sí?, de mucha meditación, de mucha contemplación, en la cual, bueno, vamos desarrollando esta experiencia. Todo lo que tiene que ver con terminaciones también tiene que ver con, bueno, de qué manera voy dándole el toque final, ¿sí?, a ese elemento constructivo. Esta es la fase constructiva de la cocina, donde estamos viendo la parte de las terminaciones, ¿sí? Entonces, los tipos de materiales con más o menos dureza, dependiendo lo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, las paredes tienen un tipo de dureza que no son tanto como el área de la mesa, una mesa de corte, o el área de alacenas, o el área del lavabo, que sí tienen un material, sí, natural, que está desarrollado con mezclas de cal y demás, que tiene un nivel de dureza. ¿Por qué? Porque normalmente sufre los embates o los choques de ollas, de platos, de nuestro cuerpo y demás, que es diferente quizás que el embate que va a recibir cualquiera de estas otras zonas. Las terminaciones también están asociadas a ese detalle estético, ¿sí?, que nos permite poder ir ubicando las cosas, ¿sí?, y darle esa amorosidad. Por ejemplo, no sé, serpientes que pueden estar trepándose por una alacena, ¿sí?, murales en bajo o en alto relieve, entradas de luz, decoración con luces, que depende de lo que querramos ir haciendo, nos pueden ir permitiendo darle ese toque final a la parte constructiva, ¿no? Esta todavía no
¿sí? No vemos en la foto la terminación de lo que es el proceso total, pero sí vemos como áreas ya externas con técnicas diferentes, con mezclas diferentes que están más expuestas a áreas más climáticamente adversas, por llamarlo de una manera, que una que puede llegar a estar a nivel interno, necesitan, ¿sí?, de mezclas que permitan que, bueno, que esas terminaciones se den de la mejor de las maneras. Las terminaciones son todo un mundo, ¿sí? Podría seguir mostrándoles y mostrándoles detalles, pero bueno, quiero pasar a la fase de los techos, también como para ir empezando a hacer un cierre dentro de lo que es el proceso constructivo y que también nosotros podamos entender un poquito más en profundidad todo lo que eso abarca. ¿Sí? Cuando hablamos a nivel natural, una de las estrategias o las técnicas, ¿sí?, que se nos viene a nivel de techo son los techos vivos. ¿Sí? Los techos vivos necesitan usualmente diferentes tipos de materiales. En la antigüedad se hacían con tejas de roble más un paño o una champa de pasto encima. Hoy a nivel moderno, dependiendo del lugar donde vivimos, no alcanzamos a poder conseguir esas tejas, entonces tenemos que utilizar algún otro tipo de material que nos permita poder desarrollar una estructura que a nivel impacto visual, si vamos sobrevolando un área, es como si no viéramos ningún tipo de construcción, ¿sí? Es porque realmente estoy viendo verde desde arriba, ¿no? E incluso poder, dependiendo del tipo de techo que desarrollemos, puede llegar a tener las características de que ese techo sea, vamos a llamarle, productor de alimentos también. O sea que utilizar la parte del techo para no solamente hacerlo verde y tener un efecto bioclimático impresionante en las estructuras que consolidemos, sino que nos permita al mismo tiempo poder desarrollar un sistema de producción de comida. Entonces, en este caso, esta es la parte del restaurante que yo les estaba mostrando, que tiene la característica de ser un techo de tabla, ¿sí? Específicamente, encima de la tabla ponemos cartón, ¿sí? Si no conseguimos cartón porque no se da, porque no es posible, podemos conseguir este material que, si bien no es natural, ¿sí?, hay veces que es lo que podemos encontrar. Es un material muy fino, luego de una especie de goma, ¿sí?, que permite que el plástico, ¿sí?, o el EPDM, que es la membrana, podremos llamarle natural, que podemos llegar a poner encima del techo, se apoye sobre ese cartón o sobre ese plástico y el mismo peso de la tierra, ¿sí?, no rompa, ¿sí?, en contacto con alguna tabla o algo. En este caso lo que estamos haciendo es sacar algún tipo de clavo o algún tipo de saliente que nos pueda haber llegado a quedar en las tablas que nosotros habíamos puesto encima del techo, ¿sí? Aquí estamos viendo parte ya de lo que es el proceso a nivel constructivo, de ir subiendo poco a poco la tierra, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, esta es la zona normalmente de drenajes, ¿sí? Un techo vivo normalmente chupa mucha cantidad de agua, pero tiene que tener un drenaje. Si no tiene el drenaje, se sale, cae por cualquier lado y no nos permite poder utilizar, por ejemplo, el agua que es excedente del techo, utilizarla para cocinar, para tomar, para diferentes tipos de cosas que necesitemos. Es nuestro agua, el agua de lluvia, que pasa por un proceso de remineralización en el techo que nos permite también poder utilizarla para diferentes alternativas. Eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Este es un tipo de techo, es la estructura que les estoy mostrando siempre como base y punto de referencia dentro de este área protegida, dentro de este ambiente natural, y al mismo tiempo contarles, bueno, que existen otro tipo de techos. Si recuerdan la yurta que les había comentado anteriormente, sí puede tener este tipo de techos, que es un techo recíproco, pero muy bonito. Fíjense el dibujo que se puede formar, lo podemos hacer para diferentes tipos de estructuras, sean más pequeñas, más grandes, con maderas más pequeñas o maderas más grandes. También, bueno, otro de los procesos,
sí puede ser el desarrollo de bóvedas o de cúpulas, la típica bóveda mexicana la cúpula catalana, que nos permiten poder desarrollar un estado, vamos a llamarle, de hermosura dentro de nuestro lugar, bueno, muy, pero muy bonito, ¿no? Esta se llama, en nosotros se llama la Casa Caracol, pero bueno, es el restaurante y tiene la característica de que, bueno, de que su cúpula imita un caracol y los techos, ¿sí? Bueno, tenemos 4 techos ahí en diferentes tipos de niveles que nos permiten también, bueno, generarle un aspecto de mucha más hermosura a la fase de construcción que hemos desarrollado. Podemos ver también cómo queda un techo hecho en cúpula, también lo podemos, dependiendo de lo que es el lugar, lo podemos hacer con materiales naturales. Sí, en este caso nosotros el techo lo hicimos con una mezcla de cemento con cal y arena, una gran proporción de cal, porque vivimos en un área donde el nivel de precipitaciones y el nivel de lluvia es muy interesante, ¿no? Entonces, siempre que nosotros desarrollemos una construcción, sí, es importante tener en cuenta que lo que tenemos que visibilizar, dependiendo del lugar donde vivamos, pero se cumplen prácticamente todos, es tener un buen sombrero y unas buenas botas. O sea, nuestro techo y nuestra pata de elefante, como le llamamos de una manera, que es la que protege la parte de abajo de la casa, realmente tiene que ser muy, pero muy interesante y adaptada para eso. Esta es la terminación, ¿sí? O sea, que si estás en una de las salas del restaurante, tu vista hacia arriba puede ser esta, y si no, también puedes tener una vista en madera, ¿sí? Que tiene esa característica. Dentro de lo que es el proceso, tenemos que visibilizar que hay la posibilidad de aplicar estos conceptos, no solamente estructuras muy grandes, sino también lo podemos aplicar a nuestras bodegas de herramientas, a nuestros lugares en particular, o sea, lugares diferentes. El uso de diferentes tipos de techos, el uso en sí de todo lo que es el proceso de diseño desde una perspectiva realmente integral, desde una perspectiva holística, desde una perspectiva mucho más amplia, nos permite poder ser mucho más contribuyentes con la flora local, con la fauna local, con esas áreas que tanto anhelamos, con esas áreas que tanto visitamos, con esas áreas que tanto nos gustan. Entonces, desde la perspectiva del visitante, también es bueno incluir esas demandas dentro de los lugares, y al mismo tiempo desde la perspectiva del guardián del lugar es una buena posibilidad ir orientándonos hacia esos procesos regenerativos que nos permiten, en cierta manera, vamos a llamarle, reestructurar, reorganizar, revitalizar y reenergizar nuestros lugares. Así que bueno, yo les agradezco mucho, me despido en cierta manera de ustedes con muchas gracias. Quizás, bueno, este mensaje llegó porque, bueno, no tuvimos la chance de tener esta señal, pero bueno, espero que les haya gustado. Quiero dejarles mi contacto, ¿sí? Recuerden, Tierra Martínez es mi nombre, y dejarles el dato interesante de que es muy, pero muy necesario que empecemos a implementar todo este tipo de desarrollos para la implementación de proyectos en áreas protegidas, o para el rediseño de proyectos en áreas protegidas, sean públicas, sean privadas, sean nacionales o sean internacionales. Necesitamos desarrollar proyectos que tengan estas características, que realmente nos permitan visibilizar esto desde una perspectiva mucho más integral y mucho más holística, no solamente llegar y decir, bueno, me parece que es el lugar y voy a hacer una construcción de barro y ahí la levanto, sino que realmente tengan en cuenta que es un proceso mucho más amplio, es un proceso mucho más integral, que es un proceso mucho más holístico. Así que bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a la gente de Awake por habernos